Bienvenidos. Es un gusto poder saludarles por este medio una vez más y poder juntos tener este momento de comunión a la distancia, pero unidos en un mismo sentir, unidos en el espíritu, unidos en un mismo pensar, unidos en un mismo propósito. Damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y como la Biblia dice, hoy también nosotros lo podemos declarar. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta tarde queremos estudiar la palabra del Señor. El tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes es transformados de gloria en gloria. Me gustaría invitarles a que juntos podamos orar, podamos buscar el rostro del Señor, podamos suplicarle al Señor su gracia, su asistencia. Oremos. Padre, te damos las gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Muchas gracias, porque cada uno en sus hogares, Señor, está unido a este siervo tuyo, para que podamos escuchar tu palabra. Es aquello que tú has puesto, Señor, en mi corazón para compartir a tus hijos. Señor, te pido la gracia, te pido la unción, te pido el espíritu de sabiduría y del de revelación sobre cada uno de nosotros, Señor. Tanto aquí en nuestro hogar con mi familia, como en cada hogar donde tus hijos nos están escuchando y nos están viendo. En el nombre de Jesús, que tu unción, tu presencia sea sobre cada uno. Amén, Señor, y amén. La palabra del Señor nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 y versículo 18, así: Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Y lo que viene me dejó impresionado. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo, como por el Espíritu del Señor. Tremendo. El mundo entero está teniendo una transformación. En los últimos 3 meses hemos tenido una transformación global. Pero, ¿qué es una transformación? Bueno, en palabras sencillas podemos decir que la transformación es un cambio. Es un cambio. Pero también debemos de establecer un principio, y es que Dios es el especialista en transformar las cosas. Dios es el especialista en transformar las circunstancias y sobre todo es especialista en transformar a las personas. Bendito sea Dios. Así que Dios es el que transforma. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, este principio prevalece. Dios transformó. Fíjense que en Génesis 1:2 encontramos que Dios transformó las tinieblas en luz. Dios transformó un vacío en algo completo. Dios transformó el desorden en orden. Bendito sea Dios, porque Él es un Dios que transforma. Y hubo una transformación total en el principio. Dios lo transformó así. Y luego, a lo largo de la Biblia, encontramos cómo Dios transforma las cosas.
Jesús mismo transformó el agua en vino. Jesús mismo transformó el luto en gozo, el lamento en baile. Dios transformó cada situación. Bendito sea Dios. Dios transformó una situación de persecución, de desastre que el pueblo de Israel iba a sufrir en el tiempo de Esther, lo transformó en un tiempo de gloria, en un tiempo de bendición, en un tiempo de victoria. Dios transformó las circunstancias de un Daniel en una circunstancia de bendición, en una circunstancia de total victoria. Dios transformó en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego en una derrota y en una catástrofe personal, por supuesto, para estos tres hombres, pero que estuvieron dispuestos a someterse a ese proceso del Señor en una victoria total. ¡Qué tremendo! Entonces, Dios es el que transforma. Y como dije, lo encontramos desde Génesis, este principio, y llegamos hasta el Apocalipsis. Y en Apocalipsis vemos cómo Dios transforma la tierra en tierra nueva, los cielos en nuevos cielos. Dios transforma, mis hermanos, porque Él tiene el poder de transformar. Pero regresemos al principio. En el libro de Génesis, como Dios es el especialista en transformar todo, en el libro de Génesis encontramos dos agentes transformadores. El primero, el Espíritu Santo. Y vean, ya lo mencioné yo en Génesis 1:2. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero sigue diciendo en la segunda parte de este versículo, y el Espíritu de Dios se movía. Ahí está. ¿Quién transformó todo el caos que había? Fue el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo el poder del Espíritu Santo! ¡Qué tremendo es cuando el Espíritu Santo viene con ese poder a nuestras vidas y transforma! Alabado sea Dios por ello. Pero el otro agente de cambio que encontramos en el libro de Génesis es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y les animo a que revisen la cantidad de veces que en el capítulo 1 dice, y dijo Dios. Hermanos, lo que fue la palabra de Dios, el otro agente de transformación. Y dijo Dios. Y quizá voy a resumir esto en lo que Dios hizo con un puñado de polvo. Ese puñado de polvo, de tierra, Dios lo agarró y lo transformó en un hombre. Y la Biblia dice en el capítulo 2 y el versículo 7, dice que el hombre, en Génesis 1:26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¡Qué tremendo! Conforme a nuestra semejanza. Entonces Jehová Dios formó, el capítulo 2 y versículo 7 ahora de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¡Qué transformación! Ahora, yo me imagino, ¿qué fue lo que decir en mi mente finita, por supuesto? Me imagino
¿Cómo estaban Satanás y las potestades viendo? ¿Cómo Dios los ponía en vergüenza? Porque allá ellos no fueron creados del polvo de la tierra. Ellos fueron creados de una manera distinta, en un estado tan perfecto, pero que ellos corrompieron. Sin embargo, ahora yo me imagino aquí en la tierra viendo al Señor tomando ese puño de tierra, y Dios en detalle comenzó a formar, a trabajar, a transformar, hasta darle forma al hombre. ¡Qué tremendo! Mire, el huerto del Edén se convirtió como un laboratorio, pero no era un laboratorio de prueba, era un laboratorio divino, donde Dios venía y formaba a alguien que tuviera su imagen y su semejanza. Alabado sea Dios, mis amados hermanos. Entonces, Dios creó al hombre así. Y hoy yo podría decir que la inteligencia humana, hermanos, y ustedes también lo pueden aseverar, no me dejarán mentir, que la inteligencia humana es impresionante. Todo lo que ha logrado el hombre. ¿Pero por qué es impresionante? Porque su creador es impresionante, no es el hombre. Lo que pasa es que su creador es impresionante, y su creador le dio la imagen y le dio la semejanza. ¿Qué es la imagen? La imagen es la forma. Dios quería que nosotros le conociéramos cómo es Él. Y dice la Biblia que hemos sido creados a su imagen. Dios tiene manos, Dios tiene ojos, Dios toca. Él no está muerto, Él toca. Él tiene ojos y Él ve. Él tiene olfato y puede percibir el olor grato de la alabanza de su pueblo. Dios tiene oídos y Él puede escuchar, y Él está atento al clamor de sus hijos. Gloria a Dios por ello. Entonces, lo impresionante es el Creador, que, hermanos, nos dio la capacidad. Entonces el hombre tiene esa habilidad, esa inteligencia, pero también tiene una capacidad creativa que es maravillosa también. ¿Por qué? Porque su creador es maravilloso. Gloria a Dios por ello. Y entonces, déjeme decirle, también el hombre recibió la capacidad de transformar. Por ejemplo, el hombre ahora tiene la capacidad de transformar la fuerza del agua en energía eléctrica. Puede transformar materiales rústicos, naturales, en obras de belleza arquitectónica. ¿Por qué? Porque Dios le dio la inteligencia, le dio la capacidad de transformar las cosas y le dio la creatividad. Hasta ahí podemos decir gloria a Dios. Pero estoy hablando de la transformación, los cambios. O sea, hasta ahí podemos decir gloria a Dios, porque el hombre tiene esa capacidad. Sin embargo, también debo de decir que esa capacidad de transformación se corrompió a causa del pecado. Y entonces esa capacidad de corrupción, el enemigo la usa muchas veces en un sentido negativo. Lamentablemente, el pecado también transformó al hombre. Y transformó la inteligencia, y transformó los sentimientos, y transformó las emociones, y transformó la creatividad que Dios le había dado, y la corrompió. Y entonces el hombre comenzó a imponer su orgullo. El hombre comenzó
a poner en primer lugar, en un orden primordial, el amor al dinero, por ejemplo. Y surgen entonces acciones egoístas. La vanagloria de la vida ha realizado cambios en el mundo, hermanos, a lo largo de la historia de manera negativa. Así que el hombre también ha hecho grandes cambios. Ahora, sin embargo, eso no lo exime de la responsabilidad. Volviendo una vez más a lo que ya leímos en Génesis 1:26, en la segunda parte de ese versículo dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cómo era la tierra cuando Dios se la entregó a Adán? ¿Cómo eran las condiciones en el huerto del Edén? Eso fue lo que el Señor le entregó. Y aquí dice que se la dio y las puso al hombre ahí para que señorease. Y escuchen, porque aquí en este versículo plasma las diferentes áreas en las cuales el hombre tiene dominio. Número 1, tiene dominio sobre el mar. Es decir, sobre el área marítima. Y por eso el hombre ha creado máquinas, barcos, portaaviones y todo eso que surcan ahora los mares. Pero también le dio dominio sobre los cielos. Solo estoy leyendo lo que la Escritura dice. Los cielos. Le dio autoridad sobre los cielos. Y por eso ahora el hombre puede tener esa capacidad impresionante de las naves que surcan los cielos, los aviones. Pero no solo aviones, cohetes, naves espaciales que han sido capaces de llegar a la luna y ahora van camino hacia otros planetas. ¿Por qué? Porque Dios le dio dominio para que pudiera señorear sobre los cielos. Pero no solo eso, también sobre las bestias, la fauna, la flora y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, vuelvo a plantear la pregunta que hice hace un momento. ¿Cómo era la tierra cuando Dios la entregó a Adán? Pues déjeme decirle, todo era perfecto. Lamentablemente, el pecado corrompió las cosas. ¿Por qué digo que era perfecto? Porque la Biblia dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho. Fue Dios el que lo hizo todo. Y Dios no hace nada imperfecto. Hermanos y amigos, no existen renglones torcidos de Dios. Aleluya. Así que vio Dios, dice el versículo 31, todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Bendito sea Dios. Sin embargo, como ya dije, el pecado corrompió las cosas, cambió las circunstancias y entonces vinieron cambios negativos. Como resultado de esos cambios negativos, a través de la historia, el hombre ha hecho transformaciones o ha hecho acciones que han transformado la tierra. Aquel que debía de cuidar, que era el responsable, el hombre, que era el responsable de cuidar todo aquello que le había traído satisfacción al Señor. Ahora, ustedes y yo somos testigos del deterioro que ha tenido la tierra. A lo largo de la historia, la tierra ha tenido deterioro y sigue teniendo deterioro. Ahora, existen deterioros que son por causas naturales. Y hacen una transformación en la tierra, como por ejemplo los terremotos. Hacen una transformación en la tierra. Me pregunto cuál va a ser la transformación que Dios hará en los siguientes
no sé si días, meses o años, pero todo es cuestión de tiempo para que la falla de San Andrés, que va a lo largo de todos los Estados Unidos y gran parte de nuestro continente, sea activada. Y los científicos han calculado que va a haber un terremoto que le van a llamar el Big Bang. Va a haber un cambio, definitivamente. Y eso son cambios naturales. Otros cambios naturales son los huracanes, las erupciones volcánicas. Y pueden haber otros, ¿verdad? Últimamente se ha especulado mucho acerca de los meteoros, que pueden traer cambios, sí, cambios tremendos en la Tierra. Pero no me interesa mucho eso. Me interesa también los cambios de tipo natural, pero más que todo los que no son de tipo natural, sino que tienen una causa. Por ejemplo, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros habremos escuchado algunas veces el problema que se da por los desechos sólidos domésticos, las toneladas de basura que nosotros producimos el ser humano? Mis hermanos, qué tremendo, es impresionante. ¿Saben que cada año van a parar a nuestros océanos, según los científicos, unos 8 millones de toneladas de plástico? Y el plástico es un material que tarda siglos para sufrir una descomposición, para que puedan desaparecer. Se estima que ahorita hay esos 8 millones de toneladas de plástico. Es como el equivalente a 132 veces, yo hice el cálculo, el tamaño de la superficie de nuestro país, El Salvador. O sea que en nuestro país podría caber 132 veces aproximadamente. Puros desechos plásticos. Hay desechos industriales. Todos estamos conscientes de los fertilizantes, los productos químicos que han afectado la tierra. Y toda la transformación y cómo ahora cuesta. Las tierras cada vez se vuelven menos productivas. Todos somos conscientes de la gran deforestación que hay. Todos estos son efectos o causas no naturales que han venido a hacer una transformación en la tierra. La deforestación, las quemas que se dan en el campo, todo el monóxido de carbono que producimos con nuestros vehículos, con el combustible que consumen nuestros vehículos, todas esas aguas negras y contaminadas que van a parar a los ríos y al mar, la contaminación ambiental en general, etcétera. Hermanos míos, mire, lo interesante al final de esta cuestión es que se estima que este deterioro provoca el 21% de los problemas de salud en la población mundial. ¿Qué les parece? Esto no es ocasionado por causas naturales, sino causas humanas. Y cada vez tenemos menos conciencia de ello. Producto de eso, tenemos una población que es más propensa a sufrir enfermedades. La calidad de vida ha cambiado. Producto de ello, también digamos, la edad promedio que alcanzan las personas se ha acortado. Producto de ello, la temperatura en el planeta está subiendo. Y yo no estoy hablando como un ambientalista, solo estoy diciendo, mis amados hermanos, todas esas transformaciones que en el sentido negativo ha tenido, y esto en la esfera de lo natural. Pero ¿qué podemos decir?
del deterioro en el aspecto social. Ustedes y yo somos conscientes. Hoy, mis hermanos, al igual que un delincuente que inicia su carrera con cosas sencillas, robándose una cosa, sí, digamos, de muy poco valor, pero que si no si no tiene principios, si esa persona no tiene valores, tiene el potencial de robar un banco después. Así que, al igual que un delincuente que inicia con delitos menores, pero después va aumentando su nivel delincuencial hasta llegar a cometer homicidios, hasta llegar a involucrarse en el narcotráfico, a involucrarse en secuestros. Al igual que eso, también hay un deterioro social. Nuestra sociedad se ha ido corrompiendo. Y como consecuencia de esto, hay corrupción tremenda en los gobiernos en el mundo. Latinoamérica tiene este problema. Nosotros en el país hemos tenido ese problema. Y ya, esto no es cuestión de política. Ni soy un ambientalista ni soy político. Estoy diciendo lo que, digamos, es el resultado que hoy tenemos. Porque al final yo quiero llegar a esa transformación que debe de haber. Dios está interviniendo. Él es soberano. Lo he insistido y lo voy a seguir haciendo. Dios tiene el control de todo esto. Las cosas no se han salido del control. Pero debemos de entender por qué Dios ha permitido que estas cosas estén pasando. Entonces, hermanos míos, esta es una situación de deterioro en todas las áreas. Por ejemplo, en la familia. Ya hablé en lo natural, ya dije en lo social. ¿Y qué decir de la familia? La familia también ha sido afectada de manera negativa. ¿Se imagina ustedes cómo era la familia formada por Adán y Eva cuando todavía no habían pecado? Esa comunión que tenían, esa paz que tenían, ese gozo. Ellos vivían en la presencia de Dios también. Dios venía todos los días a visitarlo y a hablar con ellos. Y la Biblia dice que en su presencia tenemos plenitud de gozo y hay delicias a su diestra. Era una delicia. Así era la familia. Pero ¿qué pasó cuando el pecado hizo su aparición? Y afectó para una transformación en el sentido negativo a la tierra y a la familia. Consecuencia de ello, tenemos el primer homicidio. Consecuencia de ello, tenemos que Caín mató a Abel. Entonces, ha habido una descomposición a partir de allí. Y todavía lo vemos en nuestros días, donde, por ejemplo, sin extendernos mucho, el machismo por un lado, o el liberalismo por el otro lado, llámese hombre o llámese mujer, han causado estragos en la familia. Y a causa del machismo o a causa del liberalismo, tenemos como resultado personas que buscan nuevas relaciones entre hombre y mujer, donde el amor es pasajero, es puramente una pasión carnal y casual. Con esto ha desaparecido en buena medida el concepto de familia. Así que hoy hay mujeres que aspiran a tener un hijo, pero no necesariamente su aspiración es a formar una familia completa. Simplemente les interesa tener un hijo. ¿Tiene algo de malo tener un hijo? Por supuesto que no, es una bendición. Pero hay un orden. Y de eso estoy hablando. Entonces, la familia también ha sido afectada de manera negativa. Hubo una transformación. Entonces, hermanos, por otro lado, hay hombres sin sentido de responsabilidad, sin sentido de principios familiares, que buscan tener fuera del matrimonio, producto de una relación
inmoral, hijos, sin tener la paternidad, sin tener la responsabilidad como padres que les corresponde. Así que, hermanos, ¿qué se puede esperar? Tenemos una sociedad que ha decaído en principios, en valores, ha decaído en moral, en ética. ¿Qué decir de la transformación en el sentido negativo, es decir, en el deterioro en cuanto a la educación? La escuela tiene que hacer un gran esfuerzo para darle al estudiante los principios de moral, de honestidad, de ética, de urbanidad. Y busca complementar esa falta de valores que ya en el hogar se tiene. Pero, ¿qué sucede cuando los impartidores de educación son carentes de moral, carentes de principios? Cuando ellos mismos tienen una descomposición en su familia. ¿Qué se puede esperar? Y luego llegamos al hogar y, como ya dije, vemos otra descomposición, una transformación. Transformación a partir del modelo que el Señor estableció para estas cosas. ¡Qué tremendo! ¿Y qué decir de la decadencia espiritual, mis hermanos? Dice la Escritura que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Y como consecuencia no es fácil escudriñar el corazón. No es fácil identificar. Porque una persona puede camuflajear las cosas y tener una apariencia de piedad. Y puede tener un amor fingido y una fe fingida también. La Biblia nos habla de eso. Y entonces se han infiltrado en nuestras iglesias, como los gabaonitas, que traen pan, pero el pan viene mohoso, viene nacido, no es pan fresco. Se han infiltrado como los gabaonitas, que traen vestiduras, pero son harapos. Y lamentablemente hay ministros que no saben distinguir o no saben discernir. Y estos gabaonitas se han infiltrado. ¿Por qué? Porque son personas, digamos, que tienen bienes materiales, que tienen una posición social, una posición económica, lo que sea, porque tienen habilidades. Y entonces hoy tenemos cantantes que en la noche están amenizando un concierto, un día sábado, y el domingo en la mañana están dirigiendo la alabanza en la iglesia. Corrupción. Deterioro del orden establecido por el Señor. Entonces, tiene sentido lo que la palabra del Señor dice, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso está en Mateo capítulo 24, versículo 12. Por esa razón, muchos creyentes comienzan a desfallecer en su fe, sin darse cuenta que cuando vienen digamos, a recapacitar, a volver en sí, pareciera como que una corriente los ha arrastrado. Mis amados, tiene sentido que Dios quiera transformar. Pero regresando a esa transformación negativa en lo espiritual, una característica especial o particular de la decadencia espiritual
está en la ausencia del amor por la verdad. A las personas ya no les interesa si es que tanto sea verdad. Les interesa, dentro de las iglesias estoy hablando, que tanto les conviene. Se caracteriza por una ausencia del amor. Se ha perdido en muchos ese fuego, esa pasión, ese amor por el Señor. Y hoy vemos iglesias con mucha obra. Vemos personas dentro de las iglesias, iglesias completas, haciendo una labor, haciendo una obra en el activismo, que son como la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor le dice en este momento también: conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y pudiera seguir enumerando todas las cualidades. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 2, y creo que es el versículo 4, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Característico. ¿Y qué pasa cuando se deja el primer amor? Se pierde la visión, se pierde el sentido de dirección, se pierde ese sentido de pertenencia, se pierde el sentido de ubicación. ¿Quién soy yo? Y entonces perdemos la visión como mensajeros del reino de los cielos, como embajadores del reino de los cielos, como embajadores del evangelio. Es la pérdida en el sentido negativo de los valores espirituales. Pero hay otra cosa, porque no solo se queda ahí, se pierde también el gozo de la salvación. Ay, mis hermanos, por eso en el proceso de transformación que David sufrió también, porque encontramos que varios siervos de Dios sufrieron ese proceso de transformación. David tuvo ese proceso de transformación. Y David dice en el Salmo 51 y versículo 12, vuélveme. Él reconoce que lo ha perdido. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y saben una cosa, el Señor mismo, nuestro amado Señor Jesucristo, siempre señaló la condición del corazón del pueblo que se aparta de sus caminos. Y en Mateo 15 y versículo 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Iglesia de Cristo, con razón el apóstol Pablo dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero hermanos, Dios trabaja por medio de ciclos durante nuestra vida, de manera que seamos cambiados, que seamos transformados de gloria en gloria para llegar a una gloria mayor. En el contexto actual, la pandemia, la crisis, la situación mundial por la cual el mundo entero está pasando, ha hecho cambios completos. O mejor dicho, cambios que en otro momento, en otra circunstancia, bueno, hace algunos meses, no veíamos. Si nos hubieran dicho, no lo hubiéramos creído. Miren, hermanos, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Nos da tristeza cada vez que vemos todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y lo más triste es cuando la iglesia del Señor no ha entendido
Cuando la iglesia del Señor sigue haciendo lo mismo y sigue actuando en sus propios caminos y sigue buscando el protagonismo personal. Ministros que siguen haciendo lo mismo. Hermanos que han caminado en sus propios designios, en sus propios criterios, en sus propios pensamientos y siguen caminando así sin entender. Que han caminado de manera desordenada y siguen todavía sin querer ordenar las cosas. Esto no puede ser así. Tenemos que cambiar. Tiene que haber una transformación. Así que, hermanos, la iglesia está bajo el control, bajo el cuidado de Dios. Si nosotros como iglesia de Cristo entendemos lo que Dios está haciendo, lo que Dios está permitiendo y nos sometemos a sus procesos de cambio, de transformación, si aprovechamos este tiempo para buscar al Señor en oración, si nos humillamos ante Él en arrepentimiento, en meditación de su palabra, en búsqueda de Él, de su rostro, en confesión de nuestros pecados, de nuestra maldad y de nuestra iniquidad, pero con honestidad, Dios tendrá misericordia. Él ha prometido oír desde los cielos. Él ha prometido perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Y eso es lo que está escrito en 2 de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Él ha prometido enviar a la gente de cambio el Espíritu Santo. Él ha prometido, mis amados hermanos, enviar la lluvia tardía, el derramamiento de su Espíritu Santo sobre toda carne. Él ha prometido traer revelación fresca de su palabra. Hermano líder y ministro que me está escuchando y que me está viendo, usted y yo somos los atalayas del Señor en este momento. Somos los embajadores que traemos, que nos convertimos en portavoces, traemos la voz de Dios. Pero hay un requisito para tener de nuestros labios la voz de Dios. ¿Cuál es el requisito? El libro de Jeremías lo dice. Si hubieran estado en mi presencia, yo les hubiera hecho oír mi voz. Tenemos que estar en su presencia. Como el embajador que he llamado a escuchar las noticias del país al cual representa, nosotros somos llamados a escuchar las noticias de aquel al cual representamos. Cuando esto inició, una de las cosas que el Señor me inquietó es a pedir entendimiento. Y yo entendí que lo que está sucediendo es el cumplimiento de Isaías 62. Hay nubes de oscuridad cubriendo la tierra. Hay nubes de tiniebla que han cubierto la tierra. Hay nubes de maldad, de iniquidad, que ahora han traído muerte, destrucción, desolación. Esa es la realidad. Pero también entendí que si nosotros nos volvemos al Señor, Dios va a sanar nuestra tierra y sobre nosotros será vista su gloria. Por eso hoy quería compartir la primera parte de este mensaje. Estoy hablando de la transformación. ¿Por qué tenemos que ser transformados? Eso es lo que Dios quiere para nosotros en este momento. Él está permitiendo esta situación para que seamos transformados a su imagen. Volvámonos al Señor. Y déjeme decirle que la iglesia necesita una total, genuina
completa, profunda transformación para que la gloria del Señor venga sobre nosotros. Esa transformación permitirá que las naciones que están ahora bajo esa nube de oscuridad, en las naciones, vean resplandecer la gloria del Señor, de acuerdo a Isaías 61. Hermanos, somos llamados ahorita a meternos a nuestros aposentos, a meternos en nuestra recámara y cerrada la puerta, poder buscar al Señor, a nuestro Padre que está en secreto. Y Él que está en secreto nos va a transformar para que cuando salgamos de esto, su gloria pueda ser vista. ¿Quiénes son los portadores de su gloria? Usted y yo. Necesitamos volvernos al Señor. Así que la iglesia está siendo llamada a una transformación. Es una metamorfosis. ¿Qué es la transformación? La metamorfosis es esa transformación que sufre la mariposa. Es esa transición o transformación para convertirse de un gusano a una preciosa mariposa que es admirada por todos. Y la iglesia del Señor necesita ser admirada. Va a ser admirada. Dios va a cumplir ese propósito. De otra forma, no vamos a ver el cumplimiento en nuestros días de Mateo 24:14, donde dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Dios está haciendo una transformación. Permita, entienda y deje que el Señor haga esa transformación en su vida y en la mía. La transformación de la iglesia, mis amados hermanos, levantará un clamor mundial para tener el cumplimiento de lo que dice Apocalipsis en el capítulo 22, donde dice: el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. Y que podamos decir, como la iglesia y el Espíritu dicen: sí, ven, Señor Jesús. No se trata solo de llenarnos la boca y decir: el Señor viene, y Cristo viene, y Cristo puede venir este mismo día. Déjeme decirle que por misericordia el Señor no viene este día. Porque si no, muchos que no están listos, mañana tendrían, o este mismo día, tendrían quebrantamiento, tristeza, decepción, angustia. ¿Por qué? Porque el Señor viene, pero por una iglesia pura, santa, sin manchas y sin arrugas. ¿Cómo está la condición de la iglesia en nuestros días? La condición de la iglesia en nuestros días es como la condición de la iglesia de la Odisea. Soy rico y me he enriquecido y no tengo cosa. No tengo necesidad de ninguna cosa. A menos que el Señor opere una transformación y seamos cambiados de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. A menos que eso suceda, vamos a seguir siendo, a los ojos del Señor, así como Dios vio a la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico, pero yo te digo que tú eres un pobre, un desventurado. Urge la transformación. Urge entender que Dios está operando transformación, como lo está haciendo en lo natural. En lo natural, los niveles de contaminación han bajado.
En lo natural, los mares se están volviendo más limpios. El aire se está volviendo más limpio. En lo natural, las personas están adquiriendo hábitos de limpieza. Y hoy, a cada momento, nos hemos visto en la necesidad de lavarnos las manos, pero de lavarnos no de manera superficial. Y el principio bíblico es que primero lo natural y después viene lo espiritual. Así va a suceder también en lo espiritual. Esta transformación va a permitir que la iglesia entienda que necesitamos una limpieza más profunda. Como decía David en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. En el libro de los Salmos se dice que en su luz veremos la luz. Ya tenemos luz, gloria a Dios, pero necesitamos que el Señor alumbre aún más fuerte. Y esta transformación va a permitir eso. Así que, mis amados hermanos, la iglesia a nivel mundial va a experimentar un clamor. Nosotros hemos tratado de inquirir. Dios puso en nuestro corazón la forma como debemos de orar. Con objetividad, con propósito, con visión. Poniéndonos de acuerdo con el Señor, de acuerdo a las circunstancias actuales. Ya no una oración personal, dame, no. Dios quiere que tengamos una transformación, que comience de adentro hacia afuera, que comience de dentro, desde nuestro interior, de nuestras habitaciones, desde el interior de nuestra familia, desde el interior de nuestro matrimonio, desde el interior de nuestra propia vida. Una transformación, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Así que yo le hago la pregunta. ¿Nuestro matrimonio está experimentando una transformación? A eso le añado otra pregunta. ¿Nuestra familia está experimentando una transformación? Permítame añadirle otra pregunta. ¿Nuestro caminar espiritual? Yo, en lo personal, estoy experimentando una transformación, una metamorfosis en el sentido positivo, porque si es así, estamos próximos a experimentar la gloria de Dios. Y voy a seguir compartiendo la próxima semana sobre este tema, porque quiero hablar de la gloria de Dios. Hoy he querido hablar acerca de esa transformación que Dios está haciendo. Hermano, no necesita de mucho. Toda esa transformación en el sentido negativo que nosotros hemos hecho a lo largo de 2000 años, o bueno, no de 2000 años, esto fue desde el principio, ya lleva 6000 años la tierra. Mire, el Señor en 4 meses ha podido hacer algo que ni los gobiernos más poderosos hubieran querido, porque no está. Esto no se trata de buenas intenciones. Dios tenía que hacer todo esto. Ahora, lamentamos, por supuesto, lo que están padeciendo. Pero me pregunto, esas personas que de alguna manera, mire, hasta este día, hoy en la mañana, 2.355.678 personas en el mundo habían sido contagiadas. Y me pregunto, si Dios ha querido hablar, transformar a esas personas, y me pregunto también si las personas han querido o le han permitido al Señor y han entendido la transformación que Dios quiere hacer. Han habido 162.032 fallecidos, familias en todo el mundo
Y me pregunto si ellos han entendido y le están permitiendo al Señor hacer esa transformación. Pero no solo eso, ¿y qué de aquellos que Dios en su misericordia los ha recuperado o ha permitido que se recuperen? Hay 604.615 casos. Me pregunto qué va a hacer esta gente ahora que se ha recuperado. Si va a entender y se va a humillar delante del Señor, si va a entender que no somos nada y que solo somos polvo. Y que si no es por la misericordia de Dios, cada día hubiéramos... Me pregunto si estas personas están entendiendo y teniendo esa transformación. Necesitamos, iglesia, necesitamos, hermanos, permitirle al Señor que haga esta transformación total en nuestras vidas. Finalizo una vez más leyendo este versículo tremendo de 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 18. Esa es nuestra esperanza. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espíritu la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La próxima semana, si el Señor me lo permite, quiero hablar acerca de la gloria de Dios. Y esa transición de gloria en gloria. Mientras tanto, mantengámonos en oración, pidámosle al Señor que quebrante nuestro corazón, que permita que nos dé una transformación total, genuina, profunda. Porque sólo así podemos decir que nuestra tierra ha sido sanada. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias esta tarde. Gracias por esta bendición que nos das para meditar en tu palabra, para entender, Señor, la necesidad de ser transformados. Señor, que cada uno de nosotros, de manera personal y en el lugar donde tú nos tienes, podamos presentarnos voluntariamente, día tras día, delante de ti como en un espejo, delante de tu gloria. Que podamos ser transformados de gloria en gloria hasta llegar a tener la imagen de Jesucristo resplandeciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro actuar, en nuestro pensar y en nuestro hablar. En el nombre de Jesús oro por tus hijos y te pido que por favor tú lleves tu paz a cada hogar y lleves la unción de tu Espíritu Santo transformadora y lleves tu palabra para que haya ese acercamiento a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos todo con acciones de gracias. Amén y amén. Mañana a las 7 de la noche les esperamos para que podamos ser instruidos por la palabra de Dios. Mientras tanto, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén.